El día de hoy, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano compartirá la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y el tema de este mensaje es Saludo del apóstol a la iglesia de Corinto y acción de gracias. Queda con ustedes nuestro hermano Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Pues mi aire es tu vida, nunca yo me cansaré. Vamos a entrar al mensaje de la palabra. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya he mencionado algunos mensajes. La carta a los Corintios es una carta sumamente ilustrativa de lo que es la vida de la iglesia. Porque esta es una de las iglesias increíblemente más llena de dones y ministerios y de manifestaciones, y la más problemática. Qué contradictorio, ¿verdad? Lo que no quiere decir que el que usted hable con ángeles y arcángeles, aunque no hay arcángeles, la Biblia va solamente en singular, arcángel, no garantiza que el creyente sea un buen creyente. Usted puede hablar en lenguas y eso no garantiza nada. La conducta cristiana es otra cosa. Amén. Pero Pablo les está escribiendo esta segunda carta a los Corintios, y ábranla en el capítulo 1, versículo 1 y 2 solamente. Vamos a leerlo. Amén. Cuando lo tengan, lo señalan. Amén. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre eterno, permite, Señor, que tenga la dirección de tu Espíritu Santo para que el trazo sea correcto y que las cosas que plantea mis hermanos tengan sentido en sus corazones y llenen su alma de consejo. Por Cristo Jesús, ayúdanos a desglosar esta preciosa carta. Amén. Gloria a Dios. Así que de manera breve he hecho una síntesis, que una iglesia contradictoria, llena de manifestaciones, sin embargo la iglesia más problemática del Nuevo Testamento, cuando menos en lo que tenemos narrado en el Nuevo Testamento. Yo no sé si habría otras iguales o peores. Así que entramos a esta segunda carta que escribe el apóstol a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, a los que le llamó santos, y que usted diría, ¿a esto llamarlos santos? ¿O sí? Y santificados en Cristo Jesús. Que empieza de manera muy semejante esta segunda carta a como lo hizo en la primera. Ya lo hemos leído. Las primeras palabras en el capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Categórico. Y luego en el verso 2 agrega, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, pensemos en su primera frase. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, mire, hermano, ya desde
desde esa primera carta se manifiesta que había algo de por medio. En la manera en que se los está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, no es porque Dios lo quiso. Ya implica una idea del por qué se dirige a ellos de esa manera. De tal forma que eso mismo lo voy a decir también a mi manera. Pablo, el que fue llamado, y que según el griego significa Pablo, al que Dios convidó para que fuera su apóstol de su Hijo Jesucristo. Maravilloso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice el peso, la intensidad de estas palabras de Pablo. Si yo soy apóstol es porque el Padre me invitó a que fuera apóstol de su Hijo Jesucristo. Qué preciosa expresión, ¿verdad? Pablo, el que fue invitado por Dios. Y lo dice así para que no les quede duda. Significa que lo invitó, pero lo invitó llamándolo por su nombre. Pablo. Allá en Damasco dijo, Saulo, Saulo. Por eso dije, Pablo, el llamado. Nuestra generación de viejos predicadores. Yo tengo 55 años de ser un predicador. Entendíamos muy bien una cuestión, que para ser ministro de Jesucristo se requiere un llamamiento de parte del Señor. No se trata de asignación, de amigos, de un grupo que opinó que le gustaría que yo fuera. No. Se trata de un llamamiento. Él era a quien Dios había invitado a ser apóstol de su Hijo. Y eso, a pesar de las objeciones a su apostolado, ya empezamos a perfilar problemas, objeciones a su apostolado. Y estas objeciones tenían que ver con versiones judías contra el apóstol Pablo, que recientemente están repasando los mensajes de Santiago en Radio Oración, que yo ya había predicado hace años, y que yo decía que yo nunca quería predicar a Santiago, como que me caía mal. ¿Por qué? Porque yo soy un predicador paulino, eminentemente paulino, aunque en mi fe personal soy eminentemente cristocéntrico, porque Pablo no murió por mí, murió el Señor Jesús. Eso lo tengo muy claro, mis hermanos. Alabado sea Dios. Amén, seguro que sí. Pero me caía mal Santiago, la verdad sí me caía mal, porque Santiago no quería a Pablo, o cuando menos no lo apoyó. Y yo tenía muchas cosas que yo dije, bueno, me voy a animar a predicar todo lo de Santiago. Y en la medida que iba predicando a Santiago, me encantó Santiago. A grado tal que cuando terminé, hice lo mismo que con Pablo. Le dije, Santiago, no tienes otra de esta igual. Alabado sea Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y toda es inspirada divinamente. Y a pesar de las objeciones que tenían contra Pablo en el mundo judío, con todo y eso, Dios lo eligió. A mí me gusta eso. Cuando recuerdo y hago una memoria de mi vida, tengo que decir, y lo he hecho de rodillas, realmente Dios, no había nada bueno en mí. Pero tú quisiste llamarme como predicador de tu Hijo. Alabado sea Dios. Nos llamó no más porque quiso. Y aquí se da una pregunta. Este mensaje es la introducción a la carta. ¿Para qué tenía necesidad el apóstol de decir todo eso?
Es que su apostolado estaba siendo cuestionado en aquella iglesia, que era como una especie de iglesia madre para toda la región de Acaya. Por eso aborda esta cuestión desde el principio de su carta, segunda carta. Pues en Corinto, fíjese bien, en el núcleo de esos algunos, ¿recuerdan lo que hablé de esos algunos? Es decir, Pablo llegó, evangelizó, levantó la iglesia de Corinto, se va a los que levantó, a los primeros que se convirtieron, Pablo los enseñó particularmente sobre la resurrección para perdón de pecados. Pero Pablo se va y gente se empieza a agregar a la iglesia que no conocían a Pablo. Y esto la iglesia no les enseñó la fe de Pablo. Que Pablo los regaña y les dice, se lo digo para vergüenza de ustedes. Bueno, eso le llaman los algunos, en donde floreció la oposición, que fue justamente donde los judaizantes sacaron su mina de oro. Porque no olviden una cuestión. Al apóstol Pablo lo perseguían dos clases de judíos. Unos, los que eran incrédulos, que buscaban matar a Pablo. Y los otros eran creyentes en Cristo, pero que querían judaizar la iglesia. Esos iban detrás de Pablo para decirle a la iglesia, lo que Pablo enseña está equivocado. Y además, él no es un apóstol. Lo dicen en Jerusalén. Así que por conveniencia de sus propias desviaciones en la fe, les convino esta versión. Que Pablo jamás había sido comisionado por el Señor. Por lo tanto, si no había sido comisionado, ¿qué derecho tenía a establecer cosas de la fe? Donde que Pablo, por eso yo siempre he dicho, si a Pablo le explicó al Señor el misterio de la piedad, a Pablo dijo, a mí me lo explicó el Señor, a mí me reveló el misterio. Así que tiene esto una lógica. Si yo quiero conocer el misterio de la piedad, pues voy con Pablo, porque él se lo revelaron. No voy con Pedro, con el respeto que merece Pedro. De tal manera que a Pablo le explicaron el misterio y estaba facultado para establecer la fe. Ahora, ve ese trasfondo. Él no escogió ser apóstol por voluntad propia, sino que fue voluntad de Dios. Que incluso llegará a decir Pablo, yo soy prisionero de Jesucristo. Y creó interesante su estrategia al decir, por la voluntad de Dios. Luego diré algo sobre eso. Pero vean lo que está haciendo Pablo. Yo lo que les digo es cuando se trate de Pablo, hermanos, no lo pierdan de vista. Porque en la primera esquina se les perdió Pablo. Porque es un hombre verdaderamente un ingeniero de la palabra. Un hombre del buen decir en la fe. Pero un hombre del buen hablar con grandeza, con majestad. Él está sustentando su derecho ministerial y por supuesto su autoridad. Ese fue el caso de la primera carta, donde ya se manifestaba cierta oposición a su apostolado. Esta carta va a ser tan enriquecedora, hermanos. Pero a la altura de la segunda carta, esa oposición se ha radicalizado. Y mientras va de Éfeso rumbo a Corinto, pero vía Macedonia, Tito se lo encuentra en Macedonia. Y le informa, un buen informe, que muchos habían obedecido las instrucciones de su primera carta. Pero que también existían fuertes focos de oposición.
que las posturas se habían endurecido y que las discusiones giraban en torno a su persona. ¿Se acuerdan del mensaje pasado? Que lo querían descalificar por viejo y hasta por feo. Sí, por desgarbado, porque no tenía presencia. Pues es que no era un Adonis. Y entre los griegos era un hombre que hable al público, tenía que tener cierta presencia. Y este no la tenía. Pablo, estás viejo, te estás desmoronando ya. Que yo dije, Pablo tuvo que poner, no lo dije yo. Oiga, Pablo se volteó a ver, vio su cuerpo y le dijo, sí es cierto, cuerpo mío, te está desmoronando. Vaso de barro viejo. Pero qué privilegiado eres porque Dios puso en ti un tesoro. Alabado sea Dios. Tesoros de Dios en vasos de barro. ¿Se acuerdan que le dije eso? Y que incluso el apóstol agregó y dijo, pero les voy a decir otra cosa, hay algo que está pasando en mí. En la misma proporción en que este hombre exterior se está desmoronando, el hombre interior se está renovando. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo que significa, yo nunca dejaré de ser un ministro necesario, porque este hombre interior va a estar siempre vigente. Bueno, esas cosas que decía, eran cosas de jerarquía, de mucho nivel. Pablo era un ejecutivo del reino, pero los neófitos, los creyentes de superficie, que no podían entender esas ideas de Pablo, las aprovecharon para decir que había caído en una especie de locura y lo acreditaron como un problema mental del apóstol Pablo. Que Pablo dijo, está bien, voy a hablar con ustedes como ustedes hablan y lo que consideran cordura, pero me reservo el derecho de mi locura con Dios. Alabado su nombre. Así que buscaban descalificarlo. Ahora están diciendo que era un hombre que andaba en la carne. Según el capítulo 10, verso 2 dice, estoy de ánimo resuelto con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Les advierte que espera no tener que ser atrevido con ellos. Por eso manda adelante esta carta, la manda con Tito, que justifica diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué belleza, a mí me satisface eso. Y yo lo digo con todo mi corazón, porque a mí el Señor Jesús me llamó al ministerio. Yo se los he platicado qué sucedió conmigo en la noche en que el Señor confirmó mi llamamiento. Se los he dicho, ¿verdad? Se los he comentado. Pero sabe que a veces soy muy repetitivo. Yo peco contra la pedagogía, hombre. Aunque la pedagogía tiene un apartado que es el acto repetitivo. Porque la repetición corrige las falsas percepciones y afirma las verdaderas. O sea, tiene su lado. Y Dios mismo es repetitivo. Moisés, estas palabras que yo te mando hoy se las dirás en la mañana, en la tarde. Alabado sea Dios. ¿Saben por qué dijimos? Porque hay gente que entiende luego después de tanto decirle. Alabado sea Dios. Es maravilloso. Es que a mí la palabra me sabe a miel. Y yo me puedo predicar un sermón y lo gozo. Alabado sea su nombre. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque uno tiene conciencia de su llamamiento. Y Pablo dijo, yo soy apóstol por la voluntad. Y en esa segunda carta, aunque voy a omitir algunas cosas, porque juzgo que no son necesarias para el punto que quiero probar, sería así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Note esto. Juntamente con todos los santos que están en toda la Acaya. Oiga, esto fue
mucho. Y aunque es muy semejante, no es lo mismo. Note esto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y yo digo, hasta aquí no hay problema. Juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. No, nomás los que están en Corinto. Todos los santos que están por toda la región de la Acaya. Quiero que todos lo sepan, alabado sea Dios. Observa ese detalle. Eso implica más cosas. Y usted dirá, pero ¿para qué tuvo que señalar eso? Hágase esta pregunta. ¿Todos los santos que están por toda la Acaya? ¿Y para qué la necesidad de que todos? Ahí hay una cuestión sutil. Ay, cómo me gusta la sutileza del apóstol. Como quiero que todos lo sepan. No solo los creyentes que están en Corinto. Quiero que se enteren de esta carta. Quiero que todos lo sepan. No solo los de Corinto, sino que se enteren todos los creyentes, en particular de toda la región de Acaya, de las cosas que aquí les escribo. De todos los creyentes que están por esa región. Como que se sobregiraba, ¿no? ¿Cómo cuáles? Sin duda los de aquella pequeña iglesia de Atenas, que casi nunca la mencionamos. En Atenas hay una pequeñita iglesia. Pequeño grupo de creyentes que había recibido la fe de Jesucristo, según Hechos 17. Dice, más algunos creyeron, entre los cuales fue también Dionisio, el del Areópago. Hay que tomar en cuenta a Dionisio, más algunos que se juntaron con él. O sea, una pequeña congregación. En vez de meramente tratarlo gentilmente, se juntaron con él para saber más de este evangelio. Y agrega que creyeron. Así que sume estos a Dionisio, de quien la tradición afirma que fue puesto por pastor de aquel pequeño grupo en la ciudad de Atenas, de la iglesia de Dios que estaba en Atenas. Quiero que se enteren los de Atenas. Pero aún debo sumar a una mujer llamada Dámaris. Pocos, sí, pocos esos de Atenas, pero estaban anotados en el libro de la vida eterna. Prospectos para la eternidad con Dios. Donde estén 2 o 3 congregados, esa es la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Eran elegidos de Dios desde la misma eternidad. A mí me gusta mucho el concepto de la elección divina. No soy calvinista, pero no me espanta el término elección. Porque yo digo, dice que a los que antes conoció, estos también predestinó. Y Dios desde la eternidad me conoció. Y Él sabía si puesto frente a la verdad de su Hijo, yo lo iba a recibir o lo iba a rechazar. Y Él lo conoció de la eternidad, que yo lo iba a amar. Alabado sea Dios. Que yo lo iba a aceptar. Y Dios se pudo dar el lujo de sacar el libro de la vida y anotarme ahí, Natividad Ramos para vida eterna. Alabado sea Dios. Amén. Por eso yo digo, mi salvación tiene rancio oblego. Mi salvación hunde sus raíces en la misma eternidad. Y Dios es mi Dios desde ese tiempo. Alabado sea Dios, hermano. Y mi salvación la diseñaron. Me salvaron en el 62 del siglo pasado. Pero mi salvación la pensaron en la eternidad. Y el año 62 me la dieron. Y como estaba mi nombre, no se la dieron a otro, me la dieron a mí. Alabado sea Dios. Alabado sea, elección con precisión. Maravilloso. Así que Pablo, el elegido, el escogido, el invitado, ¿sí? El convidado de Dios, habló a esos otros convidados y también los convidó. Y estos dieron un paso de fe. Mire qué bonita idea, ¿no? El convidado de Dios convidó a otro y estos aceptaron la invitación.
Mire lo que es la elección divina tan preciosa. Pero volvamos al saludo. Quiero ir ya, porque ya son como las 3 de la tarde. No, hermanos, ténganme paciencia. Porque yo amo esto. Y quiero que las ideas se queden en el alma. Porque nosotros no tenemos el alma de trapo. Está llena de detalles del Eterno. Alabado sea Dios. Incluyó a todos los que estaban en toda Acaya. Incluyó también a la preciosa iglesia de Cencreas, que estaba como a 100 kilómetros de Corinto. Y donde aquella hermana Febe era diaconisa, que Pablo recomendó a la iglesia de Roma, que porque había ayudado mucho a los santos. Esto en el capítulo 16, verso 1 de la carta a los romanos. No se pongan a leerla, hermanos. Yo le digo porque cuando yo termine de predicar, usted ya va en Apocalipsis. Alabado sea Dios. Pero vuelvo de esta digresión. Yo es cuando voy al asunto y digo, ¿para qué incluir a todos los creyentes de toda la calle? No en vano. Y eso sugiere, ahí le va, fíjese bien, ¿por qué invitarlos a todos? ¿Por qué quiero que todos? Porque la conspiración corintia se había propagado en toda la Acaya. Había trascendido a todas las iglesias de esa región. Pero debo hacer una precisión. Vea que Pablo no se dirige a todas las iglesias de Acaya. No, él quiere a todos los santos de Acaya. A cada hermano en la fe quería que se enterara. No que se enteraran como iglesia, que se enterara cada uno como persona. Así estaba la conspiración. Era un que lo sepan todos. Pues una versión de esas haría mucho daño a los hermanos de la iglesia. Es por eso que el apóstol, cierto que escribe a la iglesia de Corinto directamente, pero indirectamente a todos los creyentes de Acaya, tiene interés en que todo hijo de Dios escuche las palabras que les dice a los corintios y no está dispuesto a perder oportunidad de cada palabra. Desde el principio quiere que sus lectores y sus detractores en Corinto, que antes que nada pongan atención a lo que él es, apóstol de Jesucristo. Cuando tenemos un llamamiento de Dios, opera en nosotros una facultad. ¿Usted cree que los demonios no bailarían arriba de nosotros muy felices? Pero no pueden. Yo no creo en eso de los creyentes escondiéndose de los demonios. No, que se escondan ellos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. A quienes advirtió cuál era el origen de su autoridad. Y en este caso la autoridad sobre ellos. Y plantea un sentido de identidad entre él y Dios. Si había ido a Corinto, les está recordando, es porque el Señor Jesús lo había mandado con ellos. Yo siempre he dicho, si el Señor te llama a un ministerio, ¿te llama a un ministerio para que te vayas donde quiera? ¿O es específico? Si Dios me llama de pastor de cualquier iglesia y en cualquier parte, Dios es específico. Alabado sea Dios. De nuevo a lo estratégico del apóstol. Vea lo que ha hecho. Es cierto que les dice que es apóstol por la voluntad de Dios, porque Dios lo llamó por su nombre. Pero mire lo que ha hecho. Hermanos de Corinto, atrevidamente cuestionaron mi autoridad apostólica. No solo aquí en Corinto,
se atrevieron a hacer lo mismo en toda la Acaya. Y este asunto ha dejado de ser cosa mía. Por lo tanto, como Dios me llamó, esto ha llegado a ser causa de Dios. Yo nunca olvidaré lo que hizo el viejito Tele Osborne. Tele Osborne, un evangelista. Estábamos platicando él y yo, y me dijo, ¿qué traen aquí estos gringos locos? Dijo, así me dijo, estos gringos locos y tantos hermanos aquí en América contra mí. Yo soy un predicador puro del Evangelio de Jesucristo, que me he pasado 50 años ministrando a mis miserables en el África. Pero hermano Ramos, yo no tengo paciencia ni tiempo. Y me dijo, remito todo al tribunal de mi Señor Jesucristo. Cuando él apeló al tribunal del Señor Jesús sobre esas acusaciones, esas cosas tan indignas que hablaban, haga de cuenta que yo sentí como un cuchillo caliente sobre mantequilla, porque los hombres de Dios tenemos derecho a presentar querella y a quejarnos con Dios. De tal manera, lo siguiente, por encima de todo eso, había sido llamado en una voluntad soberana y Dios había querido favorecerlo. Incluso era que la conciencia de haber sido llamado lo sostuvo por horas amargas. Tener conciencia de lo que somos en Cristo es garantía de sobrevivencia, hermanos. Alabado sea Dios. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Yo he sobrevivido por esa razón. Alguien dijo que en sus momentos de soledad y presión desmedida pudo haber dejado todo y decir regreso a casa, pero declaró, es que no puedo hacerlo porque soy prisionero de Jesucristo. Alabado sea Dios. Que aunque lo han cuestionado, no cae en resentimientos. Y les dice con gran ternura, la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo siempre he dicho, la congregación no debe sentir que su pastor es su enemigo. Ni el pastor debe sentir que la congregación es enemiga suyo. Es la cuestión más lamentable de una vida congregacional. Sin duda, al escribir estas palabras, recordó cuando llegó a Corinto. Y aquí quiero ir cerrando la introducción de esta ocasión. Él llegó a Corinto, una ciudad pervertida. Dice que llegó con mucho temor, con hambre y sin recursos. A grado tal que no quiso predicar en Corinto. Usted me va a decir, ¿dónde dice eso? Cuando el Señor se le aparece, le dice, Pablo, no temas, predica. Y si le dijo eso es porque tenía miedo y porque no quería predicar. Haber dicho, encontré pura gente basura aquí que les voy a predicar. Alabado sea Dios, ponga eso en mente. Y los vio en una ruina total. No quiso predicarles. En fin, ¿qué cosa buena iba a poder sacar de esa gente? Que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, de los que se acostaban con varones, de ladrones,
de avaros, de borrachos, de maldicientes y ladrones. Pablo les recuerda y les dice, cuando yo llegué, lo que yo encontré pues era gente tirada en la nada, en el lodo, en el fango. ¿Qué podía sacar de bueno aquí? Nada. Pero una noche el Señor me habló y me dijo, Pablo, predícales. Porque entre esa gente que has visto que es gente nada, yo tengo mucho pueblo. Alabado sea Dios. Yo tengo mucho pueblo. Por eso hay que confiar entonces en la obra redentora de Cristo. Y les predicó. Y Dios los empezó a cambiar a esa gente basura. Tanto que Pablo les dice, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados por su sangre. Los separaron para su servicio. Ya sois justificados. Dios ha dicho que no tienen culpas. Alabado sea Dios. Ese es el evangelio que yo creo también. Yo no creo en el evangelio de que va redimiéndose poco a poco, despacito. La redención es una obra del poder de Dios. Yo se los he contado quizás hace muchos años, cuando Tele Osborne estuvo en Ciudad Juárez en una de las veces. Cerraron la plaza de toros Alberto Valderas porque ya no había lugar para nadie, por seguridad. Y estaba fuera Francisco Valdespino, con quien tuve amistad después, morfinómano, tratante de blancas, de la peor calaña en Ciudad Juárez, Francisco Valdespino. Su alma sin duda estaba llena de maldad. Pero él vio cuando llegó un hombre y ya no pudo entrar, y su esposa venía muriéndose, flaquita completamente, y este hombre se la amarró en la espalda y empezó a escalar, y a los pocos metros se cayó. Se la volvió a amarrar, pasó otra vez lo mismo. Francisco Valdespino estaba observando impasible. A la tercera vez el Señor sanó a aquella mujer. Alabado sea Dios. Y Francisco Valdespino se entregó a Cristo ahí afuera de la Plaza Alberto Valderas. Hazañas de Dios por donde quiera. Si son lo que son, es el mismo Dios que a mí me hizo apóstol, y su Hijo Jesucristo me ordenó que les hablara de su salvación. ¿Que quién soy yo? Yo lo llevé al crucificado. Ustedes creyeron. Fueron transformados por su gracia. Se gozaba el apóstol al pensar en el inmenso cambio que había venido a esa gente que estaba en el abismo, y todavía expresa con gozo, a pesar de lo que estaba pasando, les dice gracia y paz. Alabado sea Dios. No hay resentimiento ni revanchismos, y esta palabra gracia, voy a verla de quien otorga esa gracia o ese favor. ¿Sabe qué está deseando el apóstol Pablo? A pesar de la hostilidad que tenían contra él. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está pidiendo? Que Dios, a pesar de todo, tenga con ellos una actitud amistosa. Y yo le digo, con todo lo que han hecho,
Y diría con todo, les deseo paz y ausencia de problemas. Alabado sea Dios, levante su mano y alabe a Dios. Maravilloso. Este es el rumbo que va a coger esta carta. En esta introducción hemos esbozado qué clase de iglesia. Yo estoy muy feliz. A veces siempre quiero imaginarme, y los historiadores, los que sí saben, no como yo, dicen que la gente por todas las calles estaba tirado. Y casi se me figura Ciudad Juárez, donde nosotros vivimos también. Casi se me figura la calle de La Paz y la Noche Triste, donde por allá estaba luego el Noa Noa. Donde Lupe, mi hermano, joven de 21 años, de ninguna manera quería convertirse. Él estaba en Ciudad Juárez. Tenía amigos, Abisaí Eras y otros. Y de todo me acuerdo, estamos hablando de hace muchos años. Y él traía dinero, tenía dinero. ¿Usted cree que teniendo dinero y juventud, 21 años, y amigos, y teniendo la calle de la Noche Triste y La Paz, se iba a querer convertir? Por supuesto que no. Pero ¿acaso hay imposibles para Dios? Y una noche, Lupe se arregla, coge su carro, dice, me voy con Abisaí Eras, allá nos vamos a ver. Y le dio, y le dio, y le dio. Y no supo cómo es que de repente estaba enfrente del templo. Alabado sea Dios. Yo creo en el poder de Dios para transformar las vidas. Y él mismo lo testifica. No supe cómo. Me bajé y me levanté del altar 6 horas después. Postrado, Dios había cambiado mi vida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Estas son algunas de las hazañas que el Señor Jesús ha hecho en la tierra por 2000 años. Cuántas historias escritas para la eternidad. Bella historia, dice el canto. Por eso su Padre, cuando lo recibe, cuando es ascendido al cielo, que yo siempre he dicho, cuando el Espíritu Santo lo toma al Señor Jesús, porque el Señor Jesús no asciende, lo ascienden. El Espíritu Santo, que se había encargado de él desde el día del bautismo, lo levanta y lo lleva a los cielos. En medio de, sin duda, millones y millones de ángeles que le hicieron vaya. El Espíritu Santo llevaba al Hijo victorioso, vencedor, conquistador. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Anuncien perdón de pecados en mi nombre. Y siéntase que usted tiene facultad de hacerlo, que tiene autoridad, que no es un pelele. Alabado sea Dios. Yo no sé si alguno aquí esta mañana no conozca a Cristo. Eso lo sabe usted. Mientras oramos y luego cantamos, usted quiere aceptar a Cristo. Lo espero en el altar. Potencia de Dios para salvación. ¿Creen eso, mis hermanos? Padre eterno, te damos muchas gracias. Muchas gracias por la redención obrada en la cruz del Calvario. Padre, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que victorioso venció al príncipe de las tinieblas y autorizó el rescate de muchos hombres y mujeres para el reino de los cielos. Padre Santo, permite que esta palabra, esta introducción de esta carta,
empieza a significar algo. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígale: Señor, te damos gracias por la salvación que nos diste. Te damos gracias por la salvación que es nuestra posesión eterna. Cantamos mientras al Señor también. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví también